Y bueno, primeramente quisiera felicitar esta iniciativa de poder estudiar las doctrinas, porque creo que es fundamental y poder hacer un programita en que cada vez podamos ir conociendo un poco más. Excelente, me parece muy bien, mis queridos hermanos. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a tocar el tema de la creencia de el gran conflicto. Y nosotros nos vemos como creencia porque es una perspectiva importantísima para cada uno de nosotros, importantísima. Y bueno, quisiera hacer simplemente a manera de introducción, poder pensar en historias, ¿no? Yo quisiera pensar en historias. Eh, Queridos hermanos, todas las historias, ¿verdad? Todas las historias tienen varios elementos que la componen, como pueden ser los escenarios, pues, escenarios, personajes. Todas las historias tienen la trama, que es lo que nos sorprende, ¿no? Nos deja sorprendidos, sorprendidas, porque tienen varios eventos y dentro de esos eventos hay conflictos, y eso es lo que nos sorprende de las historias. Si alguno de estos elementos de la historia que la componen faltaría, entonces la historia deja de ser la historia. ¿Qué es una historia sin personajes? ¿Qué es una historia sin escenarios? ¿Qué es una historia sin esos conflictos? Pero ¿por qué tener en cuenta esto de las historias? Bueno, como hijos o hijas de Dios, nosotros vivimos una historia que no es una historia de ficción, es una historia real y que también tiene todos estos dispositivos, y los cuales perdería sentido esta historia. Y bueno, esta historia se trata de la historia de la salvación. La historia de la salvación tiene como principal escenario el cielo y la tierra unidos por el santuario. Después, hay que tener en cuenta también que hay dos personajes destacados, que es Cristo, el protagonista, y Satanás, el antagonista. Y la trama es el gran conflicto entre estos seres. Y bueno, ¿qué es el gran conflicto? ¿Cómo se origina este gran conflicto? ¿En qué consiste? ¿Cómo es resuelto este gran conflicto? El gran conflicto es la lucha entre bien y el mal, presente en todo el universo. Se originó en el cielo con la rebelión de Lucifer. Y este motín es conocido como el misterio de la iniquidad, pues no se puede explicar, no tiene explicación. El pecado no tiene explicación. Se origina en un ser perfecto y eso es inexplicable. Pero lo cierto es que Dios diseña a todas sus criaturas con la capacidad de amar auténticamente. El amor auténtico es el amor que requiere libre elección. Y esa libre elección siempre tendrá un riesgo potencial. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que es un riesgo potencial. Y ese riesgo potencial pues, es la posibilidad de elegir el mal. Y esto lo tienen todos los seres creados. Lamentablemente, esta no solo fue la decisión de Lucifer, que se convirtió en Satanás, el adversario, sino también la decisión de muchos ángeles del cielo. Y por si fuera poco, esta desgracia se traslada a nuestro planeta, Adán y Eva, seres que también fueron dotados de esta libertad sagrada, esta libre elección que tienen, también caen y pecan. Y con ellos toda la humanidad. ¿Por qué esto se convierte en un gran conflicto? ¿Por qué esto es un conflicto tan grande? Bueno, precisamente porque con esta rebelión, con esta decisión hacia el mal, se produce una paradoja. ¿Qué paradoja? Eh,
según la Biblia, el único personaje que tiene autoridad, el único personaje que tiene soberanía y la posibilidad auténtica de definir lo bueno y lo malo es Dios. Es el único personaje que tiene esta autoridad, esta soberanía y esta posibilidad. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis? Por ejemplo, aparece Dios como el único personaje que puede calificar la creación y la califica como buena y muy buena. Y también prohíbe comer comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Así implícitamente lo estaría calificando, obviamente, este acto como malo. Entonces, solamente Dios puede definir el bien y el mal. Bueno, en otras palabras, Dios es el único individuo en el universo que puede establecer leyes y lo hace manifestando su carácter justo y misericordioso. Pero cuando una criatura este, de Dios, obviamente, se revela, como fue el caso de Satanás, como es el caso de los ángeles y de la humanidad, surge un ser, eh, lo vamos a llamar así, ¿no? Podríamos decir que es como un personaje, pero son individuos, seres creados, surge un ser que trata de definir el bien y el mal en sus propios términos. La propia Biblia dice que el ser humano muchas veces llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y qué quiere decir esto? Que de manera muy extraña la criatura rebelde se convierte en una imitación barata de Dios, emula, parodia a Dios. Es decir, emerge otro ser que pretende establecer su propia ley, de su propia ley. Es decir, emerge como una contradicción de la ley, ¿no? Una ley parodiada. Y esto se conoce como pecado. En griego es anomía o anulación de la ley. Pues al tratar de establecer una ley extraña a la ley de Dios, implícitamente se está tratando de anular la ley de Dios. Bueno, dicho de otra manera, no pueden existir dos seres que definan bien y el mal. Pues el equilibrio del universo, si esto continúa, desaparecería y toda la creación eventualmente sería destruida. No existe más salida para Dios que eliminar a la criatura rebelde. Y eso es evidente. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte. Bueno, no obstante, esta decisión deja en una encrucijada. Pues si aplica el castigo del pecado, que es la muerte, a la criatura rebelde, entonces los otros seres del universo podrían imaginar que la ley o esa determinación de Dios es cruel y también es inmisericordia. Y si en lugar, por otro lado, ¿verdad? En lugar de castigar, más bien perdona a Dios, a esa criatura pecadora, el gobierno de Dios podría ser calificado como infundado, injusto. Hasta este momento de la historia, es como si fuera una historia realmente, la historia de la salvación, nos quedamos pensando, ¿y cuál de las dos decisiones tomará Dios? O castigar o perdonar. ¿Qué hará Dios? Y como en todo buen relato, la historia de la salvación nos sorprende, pero nos sorprende en plena realidad, no es ficción, realmente se recibió. Y bueno, Dios en su infinita sabiduría tenía preparado un plan de salvación, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, yo quisiera también que puedan participar en este momento simplemente respondiendo una pregunta. Yo quisiera hacerles una pregunta.
a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué decisión se refleja en este acto de Cristo al morir en la cruz? ¿Será que Dios perdona o castiga? ¿Qué hizo Dios? ¿Perdonó o castigó? ¿Qué dicen, hermanos? Pueden abrir su micrófono y decirme, ¿perdonó o castigó? Perdonó, pues. Muy bien, perdonó, dice nuestra hermana. Orla. Yo creo que ambos, porque se hace el castigo por el pecado que es la muerte, pero es asumido por Jesús y a través de la sangre de Jesús, de este sacrificio que ha aceptado por Dios Padre, nosotros recibimos el perdón que no merecemos. Entonces, están las dos cosas, está Dios Padre como justo, porque da el justo castigo del pecado, pero a la vez también como misericordioso, porque a través de su Hijo, de la sangre de su Hijo, que es un acto de amor que nosotros no llegamos a entender, nosotros pudimos ser perdonados. Excelente, excelente. Entonces, perdonó y castigó. ¿Quiénes están de acuerdo en que Dios en la cruz perdonó y castigó? ¿O solamente perdonó o solamente castigó? No, efectivamente, ¿verdad? Perdonó y castigó. Sí. Obviamente se unió, y como dice nuestra querida hermana, se unió la misericordia y la justicia. Eso es maravilloso. O sea, realmente si nosotros vemos esto como una historia, nos damos cuenta que pues Dios tuvo una sabiduría pues insondable, ¿no? Que la criatura rebelde al mismo tiempo es castigada y al mismo tiempo es perdonada. Dios hizo justicia, mostró el universo entero, su gobierno posee un fuerte fundamento. Su ley no puede ser ignorada o abolida. La ley siempre debe cumplirse, ¿no? Y así castigó a la criatura rebelde, la castigó. Pero la castigó en la persona de Jesucristo. Y este acto de sustitución es el reflejo de esa gran misericordia que tiene Dios por la criatura rebelde. Los seres de todas las galaxias evidencian que Dios es sublime, Dios es compasivo y alaban ese perdón originado en el castigo sustitutivo. Qué maravilloso es este acto de amor. Así que podemos deducir principalmente, pues, que Dios hizo un castigo misericordioso y un perdón justo al mismo tiempo. Bueno, y aún más, la salvación de la criatura rebelde implica más que quitarle la condena de la muerte. Pues al pecar, la criatura rebelde queda esclava de sus malas decisiones, pierde la libertad de elección. Toda criatura que peca pierde la libertad de elección, pues no tiene más opción que seguir los malos caminos en los cuales ya se ha perdido. Y bueno, Cristo en su sacrificio, en el caso de que la criatura rebelde acepte esta salvación, Cristo en su sacrificio le devuelve su estado inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelve a ser un hijo, una hija de Dios capaz de amar auténticamente, capaz de elegir con libertad amar a Dios auténticamente. Allí se inicia como la segunda temporada de esta historia de la salvación. Satanás y sus ángeles caídos lamentablemente rechazan esa salvación, la salvación de Dios. Incluso le declaran la guerra al gobierno de Dios. Apocalipsis capítulo 12, es evidente, la guerra del cielo. Por otro lado, la tierra y toda la humanidad son enfocadas por todo el universo. Todo el universo tiene vista fija a la tierra. Jesús resucita y con eso nos garantiza la
resurrección también de todos los que mueren creyendo. Se dirige al cielo para interceder ante el Padre y mostrar los méritos de su sacrificio en favor de la humanidad. Y en este juicio, Dios ha mostrado ser perfecto en misericordia y en justicia. Pero el ser humano es investigado para saber si en verdad ha aceptado con todo su ser esa salvación de Jesús. Y si su vida demuestra estar siguiendo sus caminos, o demuestra más bien todo lo contrario. De allí es que surge nuestra perspectiva también del juicio investigador, porque el Dios debe ser visto por todos, obviamente, como justo. Todo ser creado debe declarar que Dios es justo. El conflicto en este sentido se concentra en la libertad que Dios le está devolviendo a la humanidad, le devuelve a Dios a la humanidad. Y bueno, nosotros nos preguntamos, ¿aceptará el ser humano? Si estuviéramos viendo esto como una historia, ¿aceptará la salvación del ser humano? La salvación de Cristo será, o más bien será engañado por el enemigo, por Satanás. Pues justamente en esta controversia, Dios envía a su Espíritu Santo, a sus ángeles también como auxiliadores en esta batalla, pero no los envía con el fin de imponer su gobierno a la humanidad, sino con el objetivo de conservar esa sagrada libertad, porque esa libertad la recibimos por medio de Jesucristo. Él la ganó para sus criaturas, Él nos justificó. Pero también el enemigo y sus cómplices están allí. Ellos ya están condenados, ellos no se arrepintieron, entonces no dejen de lanzar artimañas contra quienes pretenden seguir a Dios. Bueno, lamentablemente la reducida perspectiva que posee la humanidad de este gran conflicto también pone en tela de juicio el gobierno de Dios, porque gran parte de los habitantes de la tierra culpan a Dios de las desgracias que suceden en su vida, de todas las desgracias, pero no comprenden algo. En la etapa que ahora vivimos, en el planeta, no interviene solamente Dios. Dios obviamente está al control de todo, pero en esta etapa no solamente interviene Dios, también está Satanás, están sus ángeles, y están todas las malas decisiones de cada uno de los seres humanos, de todas las malas decisiones que se toman. Y bueno, nosotros sabemos a través de la revelación divina que existe un fin, este fin de la historia, el fin de este gran conflicto revelado en la palabra de Dios. Sucede de la siguiente manera: la humanidad se divide en dos, finalmente se divide en dos: quienes aceptan la salvación de Cristo y quienes, como hicieron Satanás y sus ángeles, rechazan la salvación. Hay dos grupos: que aceptan, que rechazan, que creen, o no creen. El juicio llega a todo el universo, es testigo de ese terco rechazo de aquel grupo infortunado, obviamente, de esta sociedad humana. Y Dios, ante esto, actúa manifestando el mismo patrón de su carácter, que es justicia y misericordia. El mismo patrón demostrado en la cruz. Dios hace justicia al destruir al pecado rebelde. Pero al mismo tiempo, ese es un acto de amor y misericordia, pues con esto libera a este grupo de la humanidad impía, que no creyó, lo libera, y lo libera definitivamente de la esclavitud a la que ese mismo grupo se había sometido. Ahora vamos en realidad esta es la historia, hemos visto hasta ahora la historia, y debemos aplicar eso también a nuestras vidas. ¿Qué significa esta doctrina para nosotros? Por eso debemos conocer el significado de
La doctrina del gran conflicto revela la batalla que está afectando a cada persona que nace en este mundo. De hecho, el conflicto abarca hasta los rincones que no conocemos del universo. La escritura dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones de Jesús Cristo. ¿Qué nos llama a hacer? ¿Qué nos llama a comprender Dios con esto? Bueno, nos llama primeramente a cultivar un estado de constante vigilia. Si tenemos esta perspectiva del conflicto, nosotros debemos estar en constante vigilia. La comprensión de esta doctrina nos convence de que es necesario combatir el mal. El éxito es posible únicamente por la dependencia que tengamos de Jesucristo. Es el capitán de las huestes, ¿no? Es el protagonista, fuerte, valiente, Jehová todopoderoso. Como expresa Pablo, el hecho de aceptar la estrategia que Cristo nos quiere dar requiere de que aceptemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día mal. Y habiendo acabado todo, estar firmes, estar pues firmes, dice Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio, predicando el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 13 al 18 habla de esto. Para los verdaderos cristianos, verdaderas cristianas, significa realmente un privilegio, un exaltado privilegio vivir una vida que se caracterice por la paciencia, por la fidelidad, estar siempre atentos en este conflicto, listos en todo tiempo ante este conflicto, manifestando constantemente la dependencia que tengamos nosotros. Así se cumple la palabra de que podemos ser más que vencedores, porque no somos nosotros los vencedores, la victoria es de Cristo que nos la da a nosotros. Sí, somos dependientes de Él. Bueno, en segundo lugar, nos llama a ser conscientes de la verdad sobre el misterio que hay en el sufrimiento. Nosotros debemos ser conscientes de ese misterio del sufrimiento. ¿Por qué sufren las personas? ¿Por qué sucede esto? Bueno, el mal, como premisa, el mal no se originó con Dios. No. Él no puede ser culpado por la miseria del mundo. Satanás, el ángel caído, es el responsable de la crueldad y el sufrimiento. Podemos comprender mejor esos asaltos, los asesinatos, los funerales, accidentes, y todo, por angustioso que sea, podemos comprender que se origina en este conflicto, a la luz de este conflicto en Satanás principalmente. Bueno, la cruz testifica tanto, o sea, veamos la cruz, debemos ir a la cruz, veamos la cruz nos dice, nos testifica de cuán destructivo es el pecado. O sea, el pecado inevitablemente va a causar muerte. No causó nuestra muerte directamente como castigo eterno, porque Jesucristo ha sustituido a la humanidad, pero hubiese sido una realidad eterna si no hubiese sido por la misericordia y el amor de Dios. Así que el pecado es destructivo
magnitudes imaginables. Y también, si vemos en la cruz, podemos ver el otro extremo, el extremo del amor, de la misericordia, ¿no? Porque ahí se puede alcanzar a ver la profundidad que tiene el amor de Dios por los pecadores. Por eso, de este modo, el tema de la gran controversia, lo que nos enseña principalmente es pues rechazar el pecado y más bien amar al pecador, amar como Dios ama al pecador, tener ese mismo sentir de poder salvar a los perdidos. Esa debe ser nuestra motivación, que nos muestra las profundidades. Bueno, nos llama también esta comprensión, nos llama a predicar de la amorosa preocupación actual de Cristo por el mundo. Cuando Cristo volvió al cielo, no dejó a su pueblo huérfano. Con gran compasión nos proveyó todas las ayudas posibles en esta batalla contra el mal. Ha comisionado al Espíritu Santo para reemplazarlo a él, después de nuestro constante compañero, como fue el compañero de los discípulos. Ahora, el Espíritu Santo es nuestro compañero a nuestro lado, y lo hizo hasta que Jesús volvería, ¿no? Y también fueron comisionados los ángeles para que estuviesen involucrados en esta obra de salvación. Nuestra victoria está asegurada. Gracias al sacrificio de Jesús podemos tener esperanza y valor al enfrentar el futuro, porque nuestro Señor controla todo. Nuestro Señor está controlando todo. Estamos en medio de un conflicto, sí, pero Jesús está a nuestro lado. Nuestros labios pueden expresar alabanzas por esta obra de salvación. Esta debe ser que Dios, a pesar de todo, nos cuida, nos ama y se preocupó tanto por cada uno de nosotros que ha dado su vida para salvarnos. Y bueno, en tercer lugar, nos llama a amar el significado cósmico de la cruz. En el misterio de la piedad, de la muerte de Cristo, había mucho más involucrado que solamente la salvación del hombre. Vino no solo para entregar su vida por la remisión de nuestros pecados, sino también para vindicar el carácter, la ley y el gobierno de su Padre. ¿Y por qué quería vindicar la ley, el gobierno de su Padre? Porque Satanás había acusado, ¿no? Había hecho falsas acusaciones a Dios. La vida de Cristo vindica esta justicia de Dios, esta misericordia de Dios, demostrando además que la ley y el gobierno divino son eternos, inamovibles. Cristo reveló que los ataques satánicos contra Dios no tenían base, ¿no? Y demostró que por medio de una dependencia, nosotros tenemos que aprender a depender, a través de esa dependencia, completa el poder de gracia de Dios. Los creyentes que se arrepienten pueden elevarse por encima de todas las dificultades, de todas las frustraciones, de todas las tentaciones cotidianas. Y por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, pueden vivir una vida victoriosa sobre Cristo.